¿Quién no ha escuchado alguna historia creepy, en donde se propone la demente posibilidad de la existencia de un capítulo perdido de X serie, en el que este sería un compendio de eventos terroríficos y ocultos para la mayoría de los profanos, según el narrador de dicha historia? Si pasas bastante tiempo en internet, y eres adepto a esta clase de material, sabrás que historias como esas abundan en la red. Tales como aquel episodio en el que Calamardo, tras una serie de eventos deprimentes decide acabar con su propia vida, o qué decir del capítulo perdido de la serie Rugrats, en donde, entre imágenes aterradoras y grotescos picos de pollo tratan de vendernos la idea, según la historia, de ser un nuevo concepto en series para adultos. Esto por citar algunos ejemplos. Siendo yo un fanático de los cartoons y los temas creepy, me fascinaban esas complejas amalgamas de historias. Si bien estos relatos difieren mucho en su calidad, pues hay algunas no tan buenas y otras desarrolladas con esmero, todas tienen algo en común. Son creadas con el afán de aterrar, o, por lo menos, generar incomodidad. Y por supuesto que mi búsqueda por alguna pista de la existencia de ese dichoso capítulo perdido de cualquier serie o una historia medianamente buena, según mis gustos, era constante e insistente. Había veces en que perdía la noción del tiempo navegando en sitios antiguos de la red, foros y foros chan. Inclusive, llevaba un meticuloso registro de mis hallazgos. Desde un tiempo para acá, creí empezar a encontrar cierto patrón en temas relacionados. Una especie de coincidencia de conceptos en relatos, y supuesta evidencia de capítulos perdidos, fragmentos extraviados, arte, storyboards y otros elementos relacionados con la animación. Incluso esto aplica para el mundo de los videojuegos, en donde la constante era la interacción de alguna u otra manera, con entidades lovecraftianas, oscuras y pesadillescas sombras y siluetas con ojos brillantes. Noches de búsqueda me llevaron a un viejo sitio en Angelfire, donde salían fragmentos de episodios de series animadas de finales de los 90 y principios de los 2000. En este sitio encontré varios cortos de series como Las chicas superpoderosas, Ren y Stimpy y Coraje, El perro cobarde. Este último llamó especialmente mi atención, ya que, en cierta sección de la página, había un título con un texto básico del internet primitivo que decía lo siguiente: el capítulo no emitido de Coraje, El perro cobarde. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente. ¿Estaría en presencia de aquel eslabón que tanto estaba buscando? Le di clic al título y me dirigió a otra página, en la que decía con el mismo tipo de texto Coraje, El perro cobarde y el gran señor del terror. Al leer dicho nombre, estuve a punto de saltar de la alegría por el hallazgo, aunque poco me duró el gusto, ya que, al tratar de dar clic en el supuesto archivo de vídeo, me saltaba una pantalla de página no encontrada. Después de tantos años, supuse que era incoherente que aquel archivo estuviera intacto. También fue bastante frustrante que en el mismo sitio hubiera imágenes que no pudieran visualizarse debido a esa misma situación. Lo único que pude rescatar de aquella página fue un breve texto que no hizo más que aumentar mi interés por el tema. Decía lo siguiente: no puedo creer que este episodio nunca haya sido emitido. Es tan Coraje, el perro cobarde, pero al mismo tiempo no lo es. Ciertamente, es algo deprimente, pero por lo poco que pude apreciar, parece que tenía una intención más alineada al terror cósmico y psicológico. Las apariciones de lo que yo denominé como acólito del terror son magistrales, sin mencionar que el doblaje latino hace reír en momentos tensos, como cuando justo llama gorrón al acólito. O que el mismo acólito tenga la inconfundible voz de Luis Alfonso Mendoza. Creo que también se preguntarán cómo obtuve este material. Bueno, digamos que tengo contactos en un estudio de doblaje bastante conocido, y solo diré que mi contacto me dijo que, una vez terminado el trabajo de doblaje del capítulo, hubo habladurías de que desde muy arriba, en Cartoon Network, se había dado la orden de que dicho episodio nunca fuera emitido. Con esto me quedó claro que, en efecto, parecía tratarse del fragmento de un capítulo perdido, o por lo menos una muy buena falsificación, ya que inclusive contaba con doblaje latino. El dato primordial era el título de dicho Los Media, El gran señor del terror. Ni corto ni perezoso, me puse a buscar en internet combinaciones de palabras clave con ese título, en diferentes idiomas y nomenclaturas, pero casualmente, la búsqueda más fidedigna fue el título en español.
Tras varios días de incansables pesquisas, di con un sitio ruso que arrojaba luz a tan misterioso episodio. Por lo que pude ver, era un foro de discusión de los media. Al parecer, el tema era para compartir información de todo tipo de material perdido que algún favorecido usuario podría presumir. En una de tantas respuestas, un usuario aseguraba ostentar algunas capturas de un clip que pertenecía a la serie de Coraje, El perro cobarde. Entonces, el título me hizo sacudir mi cabeza de la emoción. El gran señor del terror. Este estaba en español, aunque el usuario aseguraba que las capturas contaban con subtítulos en inglés. Esta persona no explicó cómo de un clip de tan solo un par de minutos solo había unas cuantas capturas de pantalla. Supuse que, a través del tiempo, el material original se perdió casi del todo. Al analizar las imágenes, un escalofrío recorrió mi espalda, y aquella alegría y emoción, por algún extraño motivo, se convirtieron en cierta tristeza y melancolía. En la primera imagen aparecía lo que se supone era la carta de título. Con un texto fastuoso decía en inglés el gran señor del terror. Era como si el texto estuviese tallado en una placa de marfil, pero debajo de esta placa, habría una suerte de tentáculo y apéndices pulposos. En la segunda imagen se podía ver al presentador de televisión, dando un extraño anuncio. Y bien, eso es todo amigos, los científicos dicen que el Sol solo tiene unos cuantos días de combustible nuclear. Era como si la casa de Coraje estuviera parcialmente congelada, y algo demacrada. También se podía ver que el presentador usaba un abrigo. Al parecer, habría una especie de era glaciar. En la siguiente imagen se ve el mismo televisor, pero esta vez mostraba lo que parecía ser una imagen del Sol, viéndose muy tenue. Esto es lo que rezan los subtítulos. El fenómeno que ha consumido toda la energía del universo ha sido nombrado como el gran señor del terror. En la siguiente imagen se veía a Muriel y Coraje mirando hacia afuera por la puerta principal desde dentro de la casa. En el exterior, se podía ver a una criatura oscura de ojos brillantes, con lo que parecían ser tentáculos en la parte inferior de su cuerpo. También se podía percibir una tormenta de nieve cayendo afuera, cosa que se confirmaba con lo que supuse que estaba diciendo Muriel. ¡Oh, cielos! Debe estar congelándose con esa tormenta allá afuera. En la siguiente imagen, aparecían Muriel y Coraje con abrigos de invierno, y aquella criatura parecía querer entrar en la casa. Algo un tanto perturbador es que esa cosa, de alguna forma u otra, parecía invadir el espacio con una especie de oscuridad. También era algo desconcertante lo que yo creo estaba diciendo ese ser. Vaya. Fue algo difícil encontrar seres vivos en esta región. Debo decir que en esta imagen se reveló lo que decía en la página de donde saqué la primera información. Este era el acólito del terror. Ya en la siguiente captura, se podía ver a Justo siendo tomado por lo que creo yo, era la misma oscuridad de la captura anterior. También se pueden ver esos ojos brillantes en una esquina de la pantalla. Aquí hay un curioso diálogo entre Justo y el acólito del terror. Mientras el primero decía: hemos consumido incontables mundos, Justo le respondió: pues este no es un restaurante, hippie. Es curioso, pero me pareció que encajaba con algo que había leído en el sitio de Ángel Fire, cuando supuestamente, Justo llamaría gorrón al acólito en el doblaje latino del clip. En la última captura, se veía a Coraje en un overshoulder en lo que parecía ser el vacío del espacio, mirando hacia algo desconocido. Aquello parecía hablar con Coraje y decirle lo siguiente: lo siento, pequeño, pero si vieras lo que yace detrás de este velo de oscuridad, preferirías haber nacido sin ojos. Creo que perturbador es un adjetivo preciso para esta escena, sin mencionar el contexto de todo el clip en general. Emoción, temor, fascinación, tristeza, era difícil definir mis sentimientos en ese momento. Tardé unos segundos en asimilar lo que estaba viendo, pero algo que me hizo reaccionar fue el pensar en las respuestas que había recibido el post. Tal vez podría sacar más información de ahí. En efecto, varios usuarios respondieron al hilo. Algunos aseguraron que habían visto el clip completo en tiempos del internet de finales de los 90s, mientras que otros dijeron haberlo visto en esporádicas transmisiones en áreas en el norte de Finlandia y Noruega.
De lo que pude traducir es que un usuario mencionó que vio el capítulo una sola vez, pero que recuerda algunos detalles de la trama. Según él, el episodio trataría de Coraje intentando buscar la forma de convencer a la entidad más terrible del caos original, para no erradicar la existencia misma. Esta entidad parecía ser el mismo vacío del universo, o por lo menos el usuario aseguró que nunca se vio en pantalla. Todo esto a contrarreloj para evitar que Muriel cayera presa del aberrante ser que aparecía casi al principio. El usuario recuerda que, al ver el episodio, una inmensa tristeza lo invadió, lo suficiente como para hacerlo llorar. Otra cosa que recuerda este sujeto, es que, por alguna razón el capítulo poco a poco se veía más oscuro, literalmente, así como el audio bajaba su intensidad conforme avanzaban los minutos, tanto así que la pantalla se vio negra y sin sonido alguno por casi 2 minutos, hasta que inició la tanda publicitaria, lo que hizo que nunca pudiera ver el final de este segmento. Esta persona recuerda que a partir de ese momento, padeció un fuerte cuadro de depresión, que lo llevó a ser internado en un hospital psiquiátrico por algunos meses. Había cosas que me mantuvieron pensando un largo tiempo al respecto. Era probable que una mente desquiciada hubiera hecho lo posible para que el gran señor del terror fuera producido y transmitido. ¿Acaso este capítulo generaba cambios de humor y estados alterados de la mente con el simple hecho de verlo? Este episodio estaba relacionado con la serie de casos donde la constante eran seres oscuros y sombríos, con ojos brillantes e intenciones abominables. La verdad, hubo un punto en el que no quise saber más de esto. Aquí es donde mi investigación se queda sin más material. Creo que estoy en el punto de decidir si continuar o desistir. Debo decir que, algo muy dentro de mí, como una especie de alarma, me arroja señales de peligro de una manera contundente. A pesar de tener lo que parece ser la evidencia de un lost media de un auténtico episodio perdido de una serie animada, siento cierto sentimiento que, sabiendo todo lo anterior, me asusta un poco, tristeza.